Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en el análisis de una estrategia geopolítica de lo más audaz, el supuesto plan que tenía la administración Trump para Venezuela. Vamos a explorar cómo, siempre según la fuente que analizamos, se pretendía utilizar la presión económica no solo para provocar un cambio de régimen, sino, y esto es lo más interesante, para redibujar por completo el tablero de juego mundial. Y para arrancar, fijaos en esta declaración tan potente que recoge la fuente. Resume perfectamente la piedra angular de toda la estrategia. Controlaremos el dinero para que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción. La idea clave aquí es clarísima, ¿no? El poder económico como el arma principal, como la herramienta definitiva para forzar un cambio desde dentro. Y claro, esta herramienta de presión económica no era algo improvisado, para nada. Según el análisis que estamos viendo, todo esto formaba parte de un plan muy estructurado. Un plan de 3 fases diseñado meticulosamente para orquestar una transición controlada en Venezuela. A ver, este plan se desglosa en 3 etapas que parecen bastante lógicas. Primero, la estabilización. El objetivo, cortar el grifo, controlar los ingresos del petróleo para asfixiar la corrupción. Después, la fase de recuperación, que implicaba abrir el mercado a empresas de fuera e iniciar un proceso de reconciliación. Y finalmente, la transición, con la meta de, en teoría, empoderar al pueblo para que reconstruyera su propio país. Es, como veis, una hoja de ruta que va del control económico a la reforma política. Así que, aquí está la madre del cordero, la pieza clave de todo el asunto. Según la fuente, la palanca definitiva que tenía Estados Unidos era su capacidad para controlar si Venezuela podía vender o no su petróleo en el mercado mundial. Básicamente, tener en sus manos las llaves de la principal, si no la única, fuente de ingresos del país. Una presión inmensa. Bien, pero una cosa es la presión desde fuera y otra muy distinta es lo que pasa dentro del país, ¿verdad? Una estrategia así solo funciona si consigue mover fichas en el terreno. Y aquí es donde este análisis se pone de verdad fascinante, porque identifica una lucha de poder interna que, supuestamente, era crucial para que todo el plan tuviera éxito. Y en este conflicto interno, el análisis señala a 2 figuras centrales, casi como 2 polos opuestos. Por un lado tendríamos a Delcy Rodríguez, a quien la fuente describe como una especie de delegada de Estados Unidos, con la tarea de negociar la transición. Y en la otra esquina del ring a Diosdado Cabello, visto como el gran obstáculo, el hombre más peligroso por su férreo control del aparato militar y policial. Para que esa transición fuera posible, para que la balanza se inclinara hacia ese lado, la fuente afirma que Estados Unidos puso sobre la mesa unas condiciones que no eran negociables. Fijaos, liberar a todos los presos políticos, cerrar el infame centro de El Helicoide y que todos los ascensos militares fueran supervisados por la DEA. Estas demandas no eran solo simbólicas, lo que buscaban, presuntamente, era desmantelar desde dentro toda la estructura de seguridad que sostenía el régimen. Y la presión sobre Cabello, según este análisis, era brutal. Mirad esta cita porque es tremenda. Se le presentaba supuestamente una elección límite, un ultimátum con consecuencias extremas. O colaboras o sabes lo que te espera. Unas palabras que subrayan lo alto que se estaba jugando en esa partida. Pero esperad, que la cosa no se queda solo en Venezuela. Ahora es cuando hacemos zoom hacia afuera y vemos que según esta perspectiva, esto era solo una pieza de un puzzle mucho más grande. El análisis argumenta que lo que pasaba en Venezuela no era un hecho aislado, sino una ficha clave en un tablero geopolítico global. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué hacían las otras grandes potencias mientras tanto? ¿China? ¿Rusia? Pues aquí viene una de las claves del argumento, su sorprendente pasividad. La fuente destaca que ni China ni Rusia movieron un dedo militarmente para apoyar al régimen de Maduro. Y esto se interpreta no como indiferencia, sino como un consentimiento tácito, como si estuvieran dejando hacer. Esta tabla lo resume bastante bien. No estamos hablando de acciones aisladas. Vemos Venezuela con el foco puesto en el petróleo y el cambio de régimen. Pero al mismo tiempo la fuente conecta esto con otros puntos calientes. En Groenlandia el interés era puramente estratégico y militar. En Irán se buscaba apoyar la agitación interna. Todo, según esta visión, formaba parte de una postura global coordinada. Y las ondas expansivas de esta estrategia podían llegar muy lejos. Fijaos en la implicación para la OTAN. El análisis llega a especular que una acción contundente sobre Groenlandia, que es territorio danés, podría llegar a fracturar la mismísima OTAN, una de las alianzas militares más importantes y duraderas de la historia, puesta en jaque. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos por fin a la gran conclusión del análisis, a su tesis final. Y es que todos estos eventos, que parecían inconexos, en realidad serían parte de una reestructuración fundamental del poder a escala global, ni más ni menos. Y aquí viene la idea más rompedora de todas.
Lo que desde fuera parecía un caos de tensiones geopolíticas era en realidad, y siempre según esta fuente, un acuerdo perfectamente organizado entre Estados Unidos y China para establecer una nueva jerarquía mundial, un nuevo orden en el que Rusia quedaría relegada a un papel de socio menor, casi secundario. Y para describir este nuevo papel de Rusia, la fuente utiliza una imagen potentísima, casi una bofetada, una gasolinera con armas nucleares. Una frase memorable que define a la perfección esa supuesta posición disminuida en este nuevo orden mundial, una potencia dependiente de China. Vale, pero para que un plan así funcione, tiene que haber algo para todos, ¿no? Un incentivo económico. Pues bien, aquí es donde entra de nuevo el petróleo venezolano. La fuente argumenta que la gran promesa de Estados Unidos era restaurar la producción petrolera de Venezuela, llevarla de nuevo al 100% de su potencial, y al hacerlo, crear un mercado próspero y revitalizado, del que, una vez completada la transición, incluso China y Rusia podrían sacar tajada. Así que, al final, todo nos lleva a esta pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si lo que estamos viendo no es una serie de crisis aleatorias, sino la formación deliberada de un nuevo orden global, pactado en la sombra por las grandes superpotencias? Una idea que, desde luego, da mucho que pensar. Si te ha parecido interesante, haz clic y compártelo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.